Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, saludo a Jorge Abuchaija, reintegrado absolutamente a las tareas. Lo hablo como casi un socio de ADM porque he sido casi un niño cero falta acá en los almuerzos ADM. Ahora me cambiaron para desayunos en la época electoral. Volveremos a los almuerzos, me imagino. Bien. Saludar a la directiva ADM, saludar a los ministros que me acompañan, que acompañan hoy, ministros del Partido Nacional, y quiero destacar especialmente a un amigo que es Raúl Lozano de Cabildo Abierto, ministro de Vivienda, que me acompaña. Saludar a secretario y prosecretario de la Presidencia, al embajador en Buenos Aires. Saludar al embajador uruguayo en Buenos Aires, Carlos Enciso, a embajadores de varios países que nos acompañan, y saludar a empresas que están hoy presentes acá. A ver, estamos a 4 días de las elecciones internas. 4 días de las elecciones internas. Por ende, yo voy a hablar de política y me van a disculpar. Saludo a los periodistas también, a Alfredo y a Miguel. Me van a perdonar, pero voy a hablar de política porque hablar demasiado de cifras y de otras cuestiones que tienen que ver con temas que quizás le interesen mucho a ustedes, nos han escuchado muchas veces, pero además las conocen y las saben tanto como nosotros. Yo lo que quiero es hablar de política, de lo que significa esta elección interna del 30 de junio y lo que significa sobre todo para adelante, que es donde me quiero parar hoy. El 30 de junio es una elección interna de los partidos políticos donde cada partido elige su candidato. Es obvio eso. Que no es obligatorio, también. Para mí es obligación ir a votar. Para mí es obligación ir a votar. Yo aspiro que el Partido Nacional sea el partido más votado en la elección interna. Eso es una señal muy fuerte de que empezamos en un proceso rumbo a octubre y rumbo a noviembre, porque en esta elección interna, dado la importancia que tiene octubre y noviembre, que nos jugamos mucho más que 5 años para adelante, en esta elección interna estamos eligiendo mucho más que un candidato, estamos eligiendo un rumbo. Y ahí me quiero poner porque estamos convencidos que si el Partido Nacional y la suma de los partidos de la coalición terminan siendo los más votados de esta elección interna, bueno, empezamos a ratificar un rumbo que tiene que ver con lo que ha hecho este gobierno, del cual ahora no soy parte porque estoy desempleado por unos meses, espero que por unos meses, pero del cual me siento parte, no solo parte orgullosa de haber integrado este gobierno. De febrero hasta acá, el 21 de diciembre renunciamos a la Secretaría de la Presidencia, en febrero anunciamos nuestra precandidatura y empezamos con Uruguay para adelante a recorrer 4 veces el país. Recorrimos cerca de 200 localidades. Yo no concibo otra forma de encarar una campaña electoral y no concibo otra forma de gobernar que estar cerca también de los pagos más chicos. Y voy a poner el ejemplo quizá más paradigmático, que lo uso muchas veces, que es el de Pueblo Fernández en Salto, la localidad más lejos de una capital departamental, 190 kilómetros. Fuimos con Luis Lacalle Pou en la campaña del 2014, fuimos en la del 2019, fui yo como secretario de la Presidencia en el gobierno, fue Luis como presidente de la República. Cuando fuimos en el 2019, pocos días antes, en Pueblo Fernández había fallecido una persona del corazón porque la ambulancia no llegó. Y el reclamo era salud, conectividad. Bueno, cuando fuimos hace un mes y medio, una mañana lluviosa a Pueblo Fernández, a los que la mayoría de los candidatos no van a ir, y seguramente muchos dicen, bueno, hay pocos votos, no tiene sentido, lo ven algunos por Google Maps, pero
Pero en definitiva el voto de cualquier persona en Pueblo Fernández vale lo mismo que el que vive en Punta Carretas acá en el centro de Montevideo. Para nosotros es una concepción integral del Uruguay descentralizado y sobre todo único. Y en esa reunión nos dijeron, en realidad queremos agradecerles porque en estos 4 años Pueblo Fernández tiene acceso, parte de la obra de infraestructura que hicimos con el Fondo de Desarrollo del Interior. Pueblo Fernández tiene ambulancia para ahí, para Sarandí, Arapey, Cuchillo, Villún, esa zona rural de Salto. Tiene médico, tiene enfermera permanente y a 200 metros tiene una antena de internet que nos permite conectarnos y tener transmisión de datos. Y eso hace la diferencia, que tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Eso es parte de la campaña. Si uno no conoce la realidad, no se involucra en la realidad y obviamente cuando le toca gobernar no sabe esas pequeñas, grandes cosas de las localidades chicas que en un presupuesto a Azucena no le cambian la vida, pero que a la gente de la localidad le cambian la realidad. Esa es la verdad. Y hubo un gobierno que entendió, comprendió y descentralizó. Y trabajó mucho con las intendencias, acá hay varios intendentes, y trabajó mucho con los alcaldes, además de aumentar los fondos de transferencias de desarrollo del interior y gestión municipal. Hubo una directiva muy firme a ACE, al Banco República, a Antel, a ANEP, el estar descentralizadamente en todos los puntos del país, y se cumplió. Quiero empezar hablando del tipo de campaña que vamos a hacer, o que estamos haciendo, mejor dicho, y la que vamos a seguir haciendo. Yo le puse una campaña libre de humo, porque muchas veces, y en estos últimos días quizás más frecuentemente, vimos muchas veces humo, enchastres, descalificaciones, agravios. No es por ahí, no es por ahí. Cuando uno tiene firmes las convicciones, tiene propuestas, tiene gestión, tiene resultado, hay un momento que pueden ponerle toda la niebla y todo el humo que quieran, que en un momento se va y la realidad queda. Entonces, yo entiendo cuando hay falta de propuestas o de alternativas, que muchas veces se asuma ese rol o ese tipo de campaña. Nosotros vamos a hacer una campaña como merecen los uruguayos, con calidad. No vamos a importar lo peor de la política de otros países. Ese va a ser nuestro perfil de campaña. Obviamente en estas elecciones internas, además de un candidato, definimos un rumbo. Y los candidatos también están asociados a un rumbo. Yo quiero serles muy honestos acá, y como estamos en un ámbito casi familiar, decirles claro que con la confianza de la gente, espero, porque en esto quien decide es la gente, y nosotros obviamente ratificamos el rumbo del gobierno a tal punto que estamos pidiendo la reelección de este rumbo. Con mejoras, con cosas para corregir, claro que sí. Todo está bien, no, pero todo está mucho mejor y hoy tenemos un mejor país que el 2019. Por eso yo el 30 de junio aspiro a ser el candidato único del Partido Nacional, para en octubre ser el que me toque representar a la coalición y para noviembre ser el presidente de todos los uruguayos. De todos los uruguayos. Porque aspiramos con humildad, pero con mucha convicción, a no solamente a representar al Partido Nacional, a los miembros de la coalición, sino también a una mayoría silenciosa que no nos votó en el 2019, por las razones que fueran, por manija, porque decíamos que no estaban preparados, por prejuicios o por lo que fuera, no importa para atrás. No cobramos cuenta, miramos para adelante, los invitamos a hacer el futuro juntos. Y esa mayoría silenciosa, y no estoy hablando
de los que están más radicalizados, ni los que están convencidos, ni militantes. Estoy hablando de ese porcentaje de gente que todos conocemos, que no nos votó por la razón que sea, pero que hoy cada vez está más alejada de los partidos, está viendo, nos está mirando. Jamás va a poner una calcomanía, jamás va a ir a un acto, pero nos está mirando y está comparando. Comparando gestiones, comparando resultados, comparando candidatos, comparando programas y también comparando actitudes. Y ahí yo me tengo fe. Me tengo fe de representar mucho más que la coalición de gobierno, representar esa mayoría silenciosa de uruguayos que nos den la confianza para seguir gobernando 5 años más este país. Este gobierno nos dejó un primer piso de transformaciones muy sólido. Yo no voy a detenerme en repasar los logros del gobierno, no tiene sentido hoy, todos los conocemos. Lo dividí en 5. Uno tiene que ver con, y ahí englobé varias cosas, con un clima de negocios. Todos los indicadores que uno puede tomar, todos, encuestas empresariales, riesgo país, la calificación crediticia y nuevamente felicitar a Azucena y a Diego Labat en el Banco Central, porque tenemos la nota crediticia de la calificadora de riesgo más alta en la historia del Uruguay. Eso significa algo muy importante, que es una palabra que es un intangible, pero que es absolutamente necesaria, que es la confianza. Hoy tenemos 3 veces más inversiones extranjeras que en el 2019. Eso tiene mucho que ver con el clima de negocios que este gobierno generó. El empleo. Hoy hay 85.000 personas más trabajando por un salario 4% mayor que en el 2019. Tenemos el salario real más grande en los últimos 49 años. Tenemos baja de informalismo, más gente con cobertura del Banco de Previsión Social. Y el ingreso de los hogares en el primer semestre del 2024 es entre un 5 y un 7%, según cómo se mida, por encima del ingreso prepandemia. Tuvimos mejoras en la regulación del mercado laboral y ahí fue clave algunas leyes que este gobierno envió para generar ese equilibrio necesario. El país está, a nuestro juicio, muy desequilibrado, sin perder derechos y sin perder libertades. Estamos hablando de una ley que se aprobó y envió este gobierno para darle personería jurídica a los sindicatos, o levantar las observaciones de la OIT sobre la negociación colectiva, o las normas de la LUC, que generaron algo que para nosotros era esencial en la confianza para invertir. Primero, el derecho no huelguista a poder trabajar si hay una huelga, el libre decidir. Segundo, la prohibición de las ocupaciones en lugares de trabajo. El empresario es libre de poder entrar en su empresa siempre. Y el tercero es la libertad libre de circulación. No podemos impedir con piquetes a los ciudadanos la libre circulación. Como también el concepto de ultraactividad que se derogó en este gobierno. Esto hace unas relaciones, como le dije, laborales más equilibradas. Cuarto, tenemos el mayor plan de obra de este gobierno, y acá está José Luis Falero. A mí me llena de orgullo recorrer el país y verlo dado vuelta. La gente lo valora y lo reconoce. Y estoy hablando de más de 4.000 y pico de millones de dólares. No solo 3.600 en materia vial, con obras icónicas que hace 40 años se reclamaban. Ruta 6, Puente de la Charqueada, y seguimos. La 14, la doble vía, Ruta 9, Ruta 1. Pero además vamos a invertir 500 millones de dólares en asentamientos. Y acá me quiero parar un segundo en los 2 temas que vienen.
El Frente Amplio, después de 15 años de bonanza económica en mayoría propia, dejó 218.000 uruguayos viviendo más de 650 asentamientos. Podemos poner el nombre que quieran, pero nos interpela como sociedad, ¿verdad? Y sobre todo, aquellos que supuestamente eran los dueños de la sensibilidad social, esta es la realidad que nos dejaron. Demostramos que la sensibilidad social no tiene ni dueño ni ideología, solo necesita voluntad política. 218.000 uruguayos viviendo en forma indecente, indecorosa. El plan Avanzar, por todas sus vías, va a permitir que entre 65 y 70.000 uruguayos terminen este gobierno con una vivienda digna como corresponde, en la obra de vivienda más importante quizá en la historia del país, para trabajar en los asentamientos. Eso también tiene que ver con plan de obras y políticas sociales. 6 aeropuertos internacionales en el interior, 350 millones de dólares para el saneamiento de 61 localidades del interior, que va a empezar en breve. Y si nosotros asumimos el gobierno, vamos a llevar al plan original, que son 124 localidades del interior con saneamiento. Y después, el plan Arasatí, 300 millones de dólares para una fuente alternativa necesaria de agua potable para la zona metropolitana. Imprescindible, la tendrían que haber hecho antes. Si en realidad hubieran gastado la plata en eso, y no en Fondes, y no en regasificadora, y no en Pluna, y no en el tema ANCAP, y no en el horno de Paysandú, que sigue ahí adentro de los contenedores, más de 70 millones de dólares. Bueno, quizá no hubiéramos tenido el problema del agua que tuvimos el invierno pasado en la zona metropolitana. Y aún así, el gobierno trabajó contra reloj y no hubo un día que la gente no tuviera agua apta para consumo humano. Esta decisión, ayer nos enteramos que un juez, la justicia, y quiero decirlo clarito, pero quiero decirlo firme, la justicia se puede criticar. Se pueden criticar los fallos de los jueces de árbitro, se puede criticar las decisiones políticas, se puede criticar al presidente de la República, se puede criticar a los candidatos a presidente, se puede criticar a la ministra de Economía, se puede criticar los fallos de los jueces. Ahora, la justicia se acata, que es otra cosa diferente. Por eso el gobierno, Rodrigo, va a apelar en estas horas el fallo insólito e inexplicable del juez Recarrey, el mismo juez del cual fui yo muy duro el momento de la pandemia, quizá el momento más duro de la pandemia, donde quiso impedir y frenó por unos días, hasta que hicimos un amparo, la vacunación a niños de menores de 13 años cuando estaba autorizada por la Comisión Nacional de Vacunas y recomendada. Eso logró que la Suprema Corte de Justicia lo sancionara por varios meses. Este juez ahora, y no voy a atribuir intención, tengo muchas ganas de hacerlo y no lo voy a hacer, decidió suspender la posibilidad de que hoy se suscriba el contrato con el consorcio para hacer el proyecto Arasatí. Esperemos que la apelación del gobierno dé sus frutos y el sentido común también, y la zona metropolitana tenga una fuente alternativa de agua potable para 50 años, la obra más importante después de aguas corrientes de hace 150 años en el Uruguay. Y después la valentía de hacer lo que hay que hacer. No nos pasamos 5 años mirando de costado, reclamando que hay que hacer una reforma de la seguridad social o transformación educativa, como hicieron otros. Gobernar es hacer, no mirar de costado. Hacerse cargo. Y este gobierno tuvo el coraje y la valentía de hacer una serie de reformas necesarias, imprescindibles, que la reclamaban mucho antes, pero por las razones que fueran nadie se animaba a hacer. Nosotros vamos a tener un objetivo, uno de largo plazo y uno de mediano plazo. Que el Uruguay
sea un país desarrollado. Obviamente no se encamina en 5 años, pero sí lo que nos vamos a comprometer que en 5 años de nuestro gobierno, Uruguay al final del periodo termina siendo el país más desarrollado de América Latina. Es nuestro compromiso. Miren, Uruguay convive en 2 realidades, porque estamos en la parte alta del ranking en materia de institucionalidad política, democracia, libertad de prensa, separación de poderes. Eso lo define el Uruguay. Pero cuando vamos a hablar de competitividad, facilidad de hacer negocios o libertad económica, estamos a media tabla. Y cuando hablamos de enseñanza, bueno, nos corremos todavía un poquito más abajo. Por eso tenemos una institucionalidad política del país desarrollado, pero una institucionalidad económica y social de un país en desarrollo. Y no tenemos por qué conformarnos, porque en realidad hay cosas para hacer y estamos dispuestos a hacer lo que nos van a poner en una posición bien diferente. Con pocas cosas, pero con coraje, con valentía, la vamos a hacer. Y entre ellos, la solución es generar una agenda de competitividad y de bienestar, que van de la mano, la competitividad y la agenda de bienestar, para generar esas condiciones de desarrollo. Como el Uruguay se hace más productivo, la gente puede vivir mejor y como vive mejor, más productiva. Ese es el concepto. Y a eso vamos, y a eso exactamente vamos. Uruguay debe ser de los pocos países de la región, por su tamaño, por sus condiciones, por las reglas de juego que este gobierno deja, que tiene seriamente la posibilidad de ser el país más desarrollado de América Latina, en breve. Es más, vamos camino a tener un objetivo que es pasar a Chile y Costa Rica, que son ahí muy cercanos. En el índice de desarrollo humano de la región, hoy tiene Chile por encima de Uruguay, que es calculado por Naciones Unidas, y es el indicador por excelencia de desarrollo, que mide obviamente la riqueza, la salud y la educación de un país. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, tiene mucho que ver no solo hacia dónde vamos, sino qué camino elegimos para ir. Por eso tenemos este programa de gobierno, que es mi contrato con la gente, en el caso que nos elijan. Trabajaron más de 500 técnicos coordinados por el economista Agustín Iturralde. Más de 300 propuestas hay acá, concretas. Discutimos mucho si para la interna hacer algo tan profuso, tan detallado, o hacer algo más light, porque en definitiva, en la medida que un usuario se define, también contraviene intereses a veces. ¿Sabe lo que preferimos? Lo que hicimos siempre, en cada una de las crisis y particularmente en la pandemia. Decir la verdad, ser transparentes, decirle lo que vamos a hacer desde ahora, que sepan desde ahora cuál es la consecuencia del voto de cada uno de ustedes. Y esa actitud nos lleva a que en Uruguay es posible, y lo demostramos, ordenar las cuentas, hacer crecer el salario, el empleo, un shock de infraestructura y hacer reformas claves. Y en el otro lado, poder tener políticas sociales que nos condicionen niveles de desarrollo diferentes. Este programa está compuesto por 7 pilares, lo voy a nombrar simplemente, no los voy a aburrir, porque me quedan 15 minutos y quiero hacer algún comentario político. El primero es un salto a la competitividad, un Uruguay más barato para vivir y para producir, donde vamos a seguir estabilizando la macroeconomía. Incluso pusimos un indicador aspiracional de seguir bajando la inflación
y llegar en el próximo quinquenio al 3%. Y obviamente modernización de las relaciones laborales y mejorar la política de empleo. Un Uruguay más global, que habla hasta de cambiar la institucionalidad en materia de política comercial. Queremos darle al Ministerio de Relaciones Exteriores la posibilidad de tener toda una parte que sea comercial. En Uruguay la parte de comercio está dividida como en 3 ministerios y tenemos que tener una agencia que la tenemos en Uruguay 21, que tenemos que potenciar, pero tenemos que darle un ministerio que asuma las competencias. Y va a tener una parte diplomática y va a tener una parte comercial. Seguir con la estrategia de apertura de mercados. Conrado Fermi me acaba de decir que la semana pasada abrieron el mercado de Malasia, ¿es así?, para las carnes uruguayas. Tiene 0% arancel. En Malasia viven 37, 38, 40 millones de personas. Pero es la puerta de entrar a una región de más de 700 millones de personas. Esa parte del Asia, del sudeste asiático, es gran parte del objetivo. Y ahí vamos, como vamos a ir y seguimos haciendo los deberes para poder estar en la mesa de la discusión del Tratado Transpacífico, con la aprobación de la ley de patentes, del acuerdo de patentes. Como estamos trabajando también en seguir generando la apertura con un Mercosur a 2 velocidades, si no quieren ir a la misma. Un salto de infraestructura, vamos a avanzar con las vías rápidas, seguir avanzando con la parte ferroviaria. Hemos comprometido que el tren termine llegando a Salto. Hoy tenemos una vía ahí entre Tacuarembó, empieza en Tacuarembó, pasa por Paysandú y llega a Queguay, empieza en la nada y termina en la nada. Insólito, insólito. Bueno, la vamos a conectar, ¿no, verdad, José Luis?, a la Ruta 5, al Ferrocarril Central, y la vamos a conectar a Salto, la vamos a llevar a Queguay a Salto para conectarlo vía la represa Salto Grande a las vías argentinas, a la del circuito Belgrano de tren argentino, que nos va a dar una posibilidad de drenaje, de productivo, para darle más procesamiento en Uruguay. Vamos a ir avanzando con el proyecto Tren-Tram, utilizar la movilidad eléctrica, de hidrógeno verde, y además, en materia ferroviaria, estamos pensando en 2 líneas adicionales, Rivera y Río Branco, que son las que tenemos establecidas. Un salto al bienestar, y acá vamos a poner la infancia con el plan familia como primera prioridad. No podemos ser país desarrollado con este nivel de pobreza infantil, que es una prioridad y debería ser una política de Estado, porque está como estancado hace mucho tiempo y tenemos que avanzar en eso. Este gobierno avanzó $50 millones a primera infancia por año. Quizás falta coordinación, quizás falta impacto, quizás falta ese derrame. Bueno, el plan familia va a priorizar la primera infancia y vamos a terminar el próximo quinquenio con $200 millones destinados a la primera infancia. Casa de salud, hogares de ancianos, discapacidad, creando una Secretaría de Discapacidad en la Presidencia, abordaje del desafío demográfico. Un salto a la convivencia que tiene que ver con seguridad pública. Acá está el ministro Martinelli. En las 3 fases, represión, no hay seguridad pública sin represión. Yo sé que en los programas del Frente esta palabra está prohibida, es como un sacrilegio, porque hay una visión romántica de la delincuencia y la palabra represión no existe en ningún programa y en ningún discurso. Siempre hablan de la delincuente y las causas que generó esa delincuencia. Bueno, nosotros vamos por la víctima, y la víctima son aquel que lo hurtan, que lo rapiñan o que tiene situaciones peores. No hay seguridad pública sin represión, vamos a tener mejores mecanismos de represión. Es más, estamos creando un grupo multifuerza basado en el programa italiano antimafia, que va a estar en la primera ley de presupuesto, donde vamos a coordinar varios organismos del Estado con inteligencia financiera, inteligencia operativa y coordinación de datos para ir por el patrimonio del gran narcotraficante y del gran
el capo del crimen organizado, el que no toca la droga pero vive de la plata de la droga y la disfruta, y el que no se mancha las manos pero disfruta la plata del que se mancha las manos. Vamos a ir por eso. Y vamos a desplegar la Guardia Republicana, y vamos a poner la inteligencia artificial en la Cámara de Policía, y vamos a trabajar en los otros, además de la represión, quedaríamos rengos, porque además seríamos poco inteligentes si trabajamos simplemente en llevar gente a las cárceles y no trabajamos en darle lo otro, que es darle a la gente la reinserción y la rehabilitación. Hay unos programas pilotos que le están funcionando muy bien con pasantías en empresas con subsidio del Estado. Ahí tenemos que apostar, en esa visión dual, represión, rehabilitación, reinserción. Vamos a profundizar el tema del conocimiento, la cultura, la innovación y la cultura. El GACH me enseñó, me convenció de que alguien que venía del mundo universitario y del gobierno universitario, que siempre había una desconfianza con la política, la academia y la política, bueno, por primera vez hubo el Uruguay nos necesitaba a todos juntos, permitió que le pasemos por arriba a eso. Y tenemos que apostar a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y a la cultura. Y ahí va a haber un aumento presupuestal público y privado. Y es nuestro compromiso. Y después un Estado más simple, que tiene que ver promover la confianza responsable, sobre todo en el ciudadano. Silencio del Estado a favor del ciudadano. Le vas a dar un tiempo en algunos trámites, y si el Estado no se expide, se da por aprobado y se hacen los controles posteriores. Lo mismo va a pasar en la Comap, en muchos de los casos, con Fast Track, para algún tipo de proyectos. Y lo mismo vamos a hacer en la eliminación de trámites que en realidad muchas veces se superponen. Diciendo con un concepto que si el Estado no va a apoyar, que no estorbe. Esa es la propuesta que estamos haciendo a la gente. No somos iguales. He visto por ahí algún analista, capaz que me da 5 minutos más, ¿no? Me dan un analista por ahí que dicen, bueno, en definitiva, si ganan unos, si ganan otros. Incluso le pusieron nombres. Me permito, trato de no hacerlo, pero le pido disculpas, lo voy a hacer en primera persona. Proyectaban un balotaje y decían, si gana Orsi o si gana Álvaro, más o menos lo mismo. Y no es lo mismo. Créanme que no es lo mismo. Somos diferentes en la forma de gobernar, somos diferentes en la forma que cuidamos la plata de la gente, somos diferentes en la forma que cuidamos a la gente. Somos diferentes. Somos diferentes porque, entre otras cosas, a pesar de las 5 crisis que tuvimos siempre del lado de la gente, hicimos lo que teníamos que hacer y además bajamos los impuestos. Somos diferentes porque pusimos una regla fiscal que le da estabilidad y confianza al sistema. Somos diferentes porque hicimos la reforma que había que hacer y no miramos para el costado. Somos diferentes porque logramos en estos 4 años, y lo estamos comparando con 15, el mejor nivel de empleo de los últimos 20, con el mayor nivel de salario de los últimos 49. Somos diferentes porque no embarcamos al Uruguay en aventuras empresariales con la plata de la gente que terminaron fracasando y que nos costaron casi 2.000 millones de dólares. Somos diferentes. Somos diferentes porque tenemos otra seriedad, somos diferentes, entre otras cosas, porque tenemos un solo equipo económico y un solo rumbo económico. Hoy está la discusión en el Frente Amplio, que hay más de un equipo económico, lo reconocía ayer Oleske, que hay diferentes formas, estilos y diferentes rumbos. Acá lo que le damos ahora a la gente en materia económica es tranquilidad, rumbo y certidumbre. Ya vivimos la época de los 2 equipos económicos, el de Mujica y el Astori. Yo a eso no quiero volver. Lo único que genera para el Uruguay y para afuera es incertidumbre. Así que somos también diferentes en eso. Y somos diferentes también en algunos temas que para nosotros es clave, que es respetar la voluntad popular. Y acá me voy a poner un tema que tiene que ver con lo ético y con lo político. Respetar
respetar la voluntad popular es un tema ético. Obviamente es un tema ético. Y estoy hablando de la LUC. Porque no solo la aprobó el Parlamento, la coalición de gobierno. Yo me recuerdo que mientras estábamos nosotros trabajando en el momento peor de las vacunas, vacunando a la gente, en la puerta de los vacunatorios estaba el PIT-CNT y el Frente Amplio juntando firmas para derogar la LUC. La LUC fue un referéndum, la gente la ratificó y ahora por primera vez la pregunta que le hacíamos en los actos se sacaron la careta y dijeron la verdad. Que si ganan quieren derogar varios artículos de la LUC. Eso es vulnerar la voluntad popular, pero además es de una irresponsabilidad que me parece muy peligrosa. A ver, quieren derogar el artículo que es un delito insultar a la policía. Quieren derogar un artículo que le permite a la gente que no tiene ni garantía, ni familiares que le firmen, o gurises que del interior que vienen a estudiar a Montevideo que le piden garantía a Montevideo, tener alquileres sin garantía, que está establecido en la LUC. ¿Saben lo que logró eso? Que nos decían que eso iba a generar desalojo express, generó que el récord de alquileres y además los alquileres bajaron un 10% y lo quieren derogar. Quieren derogar insólitamente un artículo que generó un mecanismo mucho más rápido en las adopciones con tutela judicial. Que nos decían que iba a haber tráfico de niños. ¿Y saben lo que logró? Que el 2021 hubo récord de adopciones con 125 gurises adoptados, el 2022 153 y el 2023 165 gurises que hoy tienen un hogar que le den amor y hay ese hogar, esos padres que tienen un hijo del corazón a los cuales querer, proteger y darle futuro. Y lo quieren derogar. Por eso también somos diferentes, por eso también no es lo mismo. En definitiva, la gente cuando tiene que elegir y ahora con más razón, porque en el 2019 la gente eligió cambiar, pero nosotros éramos expectativa, éramos ilusión, éramos esperanza para algunos, incógnita para otros, había mentiras, manijas, prejuicios, decían que no estábamos preparados y la gente eligió cambiar. Ahora eso ya no está. Ahora en esta elección, y estoy hablando mucho más de la interna, empieza en la interna, pero va octubre y noviembre, empezamos en la interna, pero va octubre y noviembre. Por eso la interna es tan importante, porque empieza el proceso y nos empieza a posicionar para darle a la gente el rumbo. Bueno, ahora la gente puede comparar. Y no va a comparar simplemente candidatos, va a comparar equipos. El nuestro demostramos que no solo estaba preparado, sino que además está probado y está pronto para seguir gobernando. Va a comparar gestión, va a comparar resultados y voy a agregarle algo más. Va a comparar actitudes. Y quizás esto es la parte menos linda, pero la parte que quizá toca mucho más la emoción. Porque las actitudes, y también en eso somos diferentes, fueron muy diferentes en estos 4 años y medio. Desde que estábamos ahí enfrente, a los 20 días que vino la pandemia, menos, empezaron los caceroleos, empezaron la manija de la cuarentena obligatoria, y dijimos que no, que íbamos a usar la libertad responsable, la gente responsablemente usó la libertad y se cuidó. Después con la manija de los CTI que no andaban o que colapsaban, nunca hubo un uruguayo que no se atendió a un CTI que lo necesitara, porque los cuatriplicamos. Y después que las vacunas no llegaban, después que no servían y más, estuvimos en un momento, se acordarán, la presión de que agarramos la vacuna que nos daba Alberto Fernández, que a Alberto Fernández le llegó una vacuna rusa, una sola dosis y no le llegó la segunda. Y nosotros dijimos la mejor vacuna en el momento que tenía que llegar y así pasó. Y llegaron las vacunas y la gente se vacunó y hoy tenemos los mejores niveles de inmunización de la región.
pero la manija estaba, y que después el plan de vacunación no servía, y que después con la LUC iba a haber gatillo fácil, desalojo express, tráfico de niños, privatización de la educación y tantas cosas más. Y después con la crisis del agua, ni que tal vez. Llegamos a algunas cosas que pasaron todos los límites. No solo nos decían un día sí, otro también que nos quedamos sin agua apta para el consumo humano, y no hubo un día, sería un poquito más salada, pero estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública y por la OPS. Pero la verdad que tuvimos que cargar con la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, de no haber hecho las obras que tenía que haber hecho. Pero ¿saben lo que? Un día sí, otro también, que nos quedábamos sin agua. Y me vieron a mí anunciando medidas vinculadas a aquellos que necesitaban agua especial, sacando los impuestos para el agua embotellada, pero asegurando que no iba a haber un día que se quedara la gente sin agua apta para consumo humano. Y así pasó. Y mientras tanto, había alguno o alguna que en televisión anunciaba, hasta que se lo desmintió la Facultad de Medicina y de la Química, que si las embarazadas se bañaban con esta agua, los fetos podían salir malformados. Hay límites que nosotros no vamos a pasar, por eso también somos diferentes. Y dijo, estas actitudes del Frente de la dirigencia del Frente Amplio, no de la gente. Yo separo de un Frente Amplio sin cortafuegos y sin liderazgo, corrido a la izquierda y radicalizado, en los momentos más difíciles del Uruguay, donde tuvimos que estar todos unidos, porque está en juego, entre otras cosas, la vida de los uruguayos, estuvieron siempre al lado de enfrente, tirando piedras y una propuesta alternativa, oponiéndose a todo. ¿Sabe de qué lado estuvimos nosotros? Con errores y con aciertos, del lado de la gente, cuidando de la gente, todo este tiempo. Y eso también nos hace diferentes. Ni que tal vez el plebiscito de la seguridad social, que es un camino cortísimo al kirchnerismo económico, que es un colapso económico y previsional, que ni siquiera lo voy a tratar ahora, porque es insólito que además todavía haya candidatos que no fijen posición, o que haya partidos que den libertad de acción. Nosotros vamos a estar de un solo lado también en esto, defendiendo los 22.000 millones de dólares del ahorro de 1.600 uruguayos que están puestos ahí para asegurarle a él y a sus hijos, porque son heredables, la futura jubilación. Ahí vamos a estar nosotros. Por eso, este es el rumbo que le proponemos. Un rumbo de desarrollo, un rumbo de inversión, un rumbo de crecimiento con distribución, con sensibilidad social, con descentralización, con valores. También hay que hablar de valores, de la libertad, del ciudadano como centro de las políticas públicas, de la tolerancia, del respeto, pero sobre todo un rumbo con garantías, con seguridades y con certezas. Ya voy. Eso es lo que le vamos a ofrecer. Y le vamos a ofrecer las ganas, la experiencia de gobernar, que es intransferible, que la tuvimos siendo piloto de tormenta, pero le vamos a ofrecer sobre todo el coraje y la valentía de seguir haciendo las reformas necesarias que hay que hacer. No tengan dudas que lo vamos a hacer. Y sobre todo, decirle a la gente que si nos acompañan, nosotros le vamos a dar la seguridad, la garantía y la certeza que el Uruguay va a ir para adelante, solo para adelante, y que va a seguir estando en buenas manos. Muchas gracias.